Estoy saludando al doctor Fernando López Chiesa, que es tributarista, además es docente universitario. Doctor López Chiesa, Nelson lo saluda por Radio Rivadavia. ¿Cómo le va? Bella tarde. ¿Qué tal, Nelson? Muy buenas tardes. Muchas gracias por contactarse. No, ¿esto es constitucional el pedir este adelanto de pago de impuesto de ganancia, no solamente la totalidad, sino un 115%? Exactamente. Esto me exige pagar más del impuesto que tengo proyectado, Correcto. ¿sí? Todas las empresas, todas las personas pagan anticipos. ¿Qué es pagar un anticipo? Y bueno, es adelantar Sí. parte de ese impuesto en base a lo que yo voy a ganar el año que viene. Entonces es un mecanismo de recaudar anticipadamente que tiene el fisco, pero siempre como base lo que yo tuve de impuesto el año anterior. Acá no solamente me cobran, como bien usted dice, lo que mi impuesto del año pasado, sino algo más, un 15 o un 25% más. Entonces, esto es lo que genera el gran problema financiero para todas las Claro. empresas, porque tienen que salir a desembolsar cifras muy grandes de dinero a partir de octubre para pagar este pago a cuenta extraordinario. Y sobre todo, en algunas situaciones donde hay empresas que tienen pérdida, donde tienen saldos a favor y que no pueden solicitar lo que se llama una reducción de anticipos. ¿Por qué? Porque ya saben esas empresas que no van a tener la ganancia esperada. Entonces yo digo, un anticipo extraordinario para un año extraordinario. Entonces digo, no quisiera estar hoy en los zapatos de un asesor financiero, de un gerente financiero de una empresa, porque esto le quita previsibilidad. Imagínese cómo hace el presupuesto para poder hacer frente al pago de proveedores, sueldos y demás, ¿no? Tiene que considerar este anticipo que es bastante voluminoso para las empresas. Claro. Doctor López Chiesa, ¿qué cantidad de empresas están o estarían abarcadas? Porque el gobierno da idea de que serían las grandes empresas, pero después vemos que no es tan así. ¿Es así textual o no? Mire, en los medios aparecen aproximadamente por datos de gobierno y demás 1.900 empresas. Ajá. Pero tengan en cuenta que hay algunas empresas que todavía no cerraron balance y que van a tener que pagar este anticipo. Entonces, bueno, pueden ser muchas más de las que están en los cálculos. Lo mismo pasó con el impuesto a las altas fortunas, que fueron más de lo que se había Ah, presupuestado. La Unión Industrial estima que de lo que son las empresas medianas, ¿sí? sí. Uno tiene una empresa chiquitita o una multinacional. Bueno, de las empresas medianas, si al menos tuvo un 5% de ganancia esa empresa, ya va a tener que pagar Mire este usted. impuesto. Entonces digo, afecta prácticamente al sector productivo, a las empresas productivas, ¿no es cierto? Y no como dice la resolución, que solamente aquellas que se vieron beneficiadas por un aumento de precio internacional. Acá entra la pyme, ¿no? Y un Sí, poco sí. castiga el capital de trabajo, pago a proveedores, sueldos y demás. Entonces, bueno, va a estar compleja las finanzas de las empresas hacia fin de año. Correcto. ¿Esto hay que liquidarlo en un solo pago, doctor López Chiesa, en el caso que se concrete? No, esto va a ser en tres pagos. Hay un cronograma, ¿no es cierto? En cual las empresas que, por ejemplo, cierran sus balances en diciembre, van a tener que empezar a hacer este pago a partir de octubre, noviembre y diciembre, y así en forma correlativa. Y lo importante también a Sí, mencionar es que si una empresa, por ejemplo, tiene un saldo a favor de sí. algún impuesto, por ejemplo, un saldo a favor de IVA, bueno, no puede utilizarlo para compensar Claro, este anticipo. Entonces, la AFIP me debe plata, pero tengo que sacar plata de mi bolsillo para pagar este anticipo. No puedo utilizarlo claro, contra ese crédito. claro. Seguramente esto va a generar algún camino en la justicia para presentar algún amparo. El tema es que la justicia va a tener que responder rápido, ¿no es cierto?, para que, bueno, no llegue el vencimiento de ese anticipo y el fisco esté habilitado para reclamarlo o hacer inclusive hasta algún embargo, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa si una empresa dice, mire, yo no tengo este capital para pagarlo? ¿Qué sucede? Bueno, ahí es la prueba, juntar la documentación e ir a la justicia y solicitar una medida cautelar, un amparo, para poder demostrar que justamente no le da ese impuesto proyectado o no tiene una base para ingresar. Muchas empresas que tuvieron pérdidas en situación de pandemia o por la situación económica se van a ver obligadas
a ingresar este anticipo. Sí. Un anticipo que después no lo van a poder utilizar, porque si la empresa le da pérdida, les va a quedar un saldo a favor. Sí. Entonces es más capital de trabajo inmovilizado. Una pregunta, Amelia Troisi, una pregunta. ¿Están obligadas sí o sí, como usted dice, no hay manera de que eviten, que digan, bueno, no voy a tener la misma ganancia porque a mi empresa le ha pasado algo y no puedo tener el mismo resultado que el año anterior, o tiene que pagar y después tiene que criticar la medida? Es una muy buena pregunta, Amelia. Acá no se puede reducir, como usted bien dice, ese anticipo. Una empresa, una persona jurídica, si estima que no va a tener ese impuesto, puede automáticamente solicitar una reducción de anticipos. Bueno, acá en esta resolución está terminantemente prohibido hacer esa reducción. Entonces, no me queda otra que demostrar que no voy a tener ese impuesto ante la justicia, porque caso contrario lo tengo que pagar y después veré qué hago con lo que pagué. Me quedará un saldo a favor, lo utilizaré con otro impuesto. Entonces, imagínese que en esta economía inflacionaria por la que estamos atravesados, no podemos darnos el lujo de tener saldos inmovilizados. Claro. Realmente impresionante esto, porque después empezamos a ver cosas como lo que ha ocurrido en Corrientes con este juez que falló en contra del impuesto a la riqueza. Pero claro, es un fallo que deviene abstracto en este momento. El que lo pagó, ¿quién se lo va a devolver eso? Exacto. Y Nelson sabe otro elemento adicional. El que lo pagó, si quiere iniciar ese camino para decir, bueno, es confiscatorio lo que yo pagué, devuélvanme eso que pagué del aporte solidario, tiene que hacer un proceso que es tan largo que demora capaz que 7, 8 años en la justicia. Entonces, cuando recibe ese capital, si la justicia le falla a favor, bueno, termina recibiendo prácticamente nada, ¿no es cierto? Es muy baja la actualización de los intereses y demás. Entonces, bueno, es un camino difícil, ¿no es cierto?, para transitar ahora. Ha sido un fallo muy ejemplar de la provincia de Corrientes, donde han dejado entrever, bueno, esa confiscatoriedad que tenía la persona y cuánto le insumía el impuesto respecto de sus rentas y de su patrimonio. El doctor Fernando López Chiesa,